Vamos a dar inicio con la liquidación del impuesto del IVA para la empresa Generales. En la proforma que vamos a diligenciar tenemos dos pestañas donde vamos a ingresar los valores para el mes de julio y para el mes de agosto. Los insumos para generar esta información es la información que con anterioridad ya se ha validado de la liquidación de la autorretención. Entonces procedemos a buscar la información que ya hemos generado para el periodo de julio. Pegamos la información de los ingresos y del IVA en las casillas correspondientes, validando de que toda la información coincida y que no tengamos cuentas o grupos diferentes a los de la liquidación. Si hay ingresos adicionales, se procede pues a agregar las columnas o las filas que correspondan. Ya pegamos la información del periodo de julio y corroboramos los saldos. Y lo mismo hacemos para el periodo de agosto. Buscamos la información. De agosto, la liquidación de la autorretención y la copiamos y la pegamos en el mes correspondiente, en este caso agosto. La información que acabamos de alimentar va consolidada en la hoja resumen por cada uno de los periodos. En la parte inferior tenemos el resumen o el consolidado de la liquidación del IVA generado. Entonces, podemos constatar de que la información se haya diligenciado de manera correcta y en las columnas de color amarillo tenemos el total para el bimestre. Esta información la vamos a corroborar con el balance que generamos para cada uno de los ítems. Entonces, para el ingreso, ya con anterioridad hemos generado el informe de costos por la opción de cuentas de pérdidas y ganancias. Entonces revisamos, esta información la sacamos a nivel detalle para poder tener soporte de cada una de las cuentas y grupos que se movieron en el periodo. Entonces revisamos que nuestro total del periodo coincida con lo que acabamos de diligenciar. 3.120, 284. Colocamos el valor aquí para la prueba y guardamos este soporte de nuestra liquidación. Lo mismo vamos a realizar con el informe del IVA. Esta información la vamos a generar del fiscal. Ya para el ejemplo tenemos la información antes del prorrateo generado que nos queda como soporte. Entonces, como podemos ver, el total de nuestro IVA generado para el periodo que estamos tratando serían 542,264. 542,264,060. Con esto damos por terminado la revisión y la liquidación del IVA generado y procedemos a realizar la liquidación del IVA descontable. El insumo para esta liquidación es el informe fiscal que se genera de cada uno de los periodos correspondientes para el mes de julio y para el mes de agosto. Se genera la información, aquí ya tenemos como nuestra información del IVA descontable que siempre la debemos de dejar como soporte. Vamos a abrir el PDF del periodo de julio y vamos a diligenciar cada una de las cuentas o ítems que nos aparecen en el informe. Entonces, diligenciamos para el mes de agosto, para el mes de julio, la información correspondiente. De manera automática están los porcentajes por los cuales se multiplica la información que nos debe de cuadrar con el informe fiscal. Entonces, colocamos el valor base de compras de inventarios del 5,
Igual tenemos cómo validar tanto el detalle de la información como la cuenta asociada de ese IVA. Vamos por cada uno de ellos. Después compra de bienes, 26.486.000, 216.383, 7.500 y por último nuestras compras no grabadas. Revisamos nuevamente nuestros totales, tenemos un cuadro, una columna, una fila de control donde diligenciamos el valor que nos ha generado el reporte. Lo mismo pasa con el total del IVA descontable. Y validamos de que todas las operaciones se hayan realizado de manera correcta. Después de revisar el periodo de julio, procedemos a hacer lo mismo con el periodo de agosto. Siempre guardamos los informes sin el prorrateo para que quede la historia de la información. Entonces lo mismo vamos a hacer con el periodo de agosto. Vamos realizando y diligenciando cada uno de los campos. Aquí ya los tenemos pues diligenciados con anterioridad en la liquidación. Para el ejemplo igual les estamos mostrando cómo debería de llenarse cada ítem. Entonces, para las compras de inventarios tenemos 1.791.000. Tenemos compra de bienes del 19, 83.239. Tenemos compra de servicios del 19 y tenemos compras excluidas por 173 que también nos lo trae nuestro informe fiscal. Luego de haber diligenciado nuestra información adicional, guardamos un soporte del consolidado de nuestro IVA del bimestre. ¿Con qué fin lo hacemos? Con el fin de poder verificar que la información no haya sido modificada en el periodo en el cual estamos trabajando. Entonces, al lado tenemos dos columnas que están de color amarillo, donde podemos constatar los totales de la información bimestral, que es con la que estamos trabajando en el momento. 842, 775, 104 y 99, 569. Luego de haber corroborado el valor de nuestro IVA descontable por los informes fiscales, generamos un balance de comprobación tanto de nuestro IVA descontable como generado para revisar el saldo a pagar. Serían 442.694. Acá tenemos un cuadro de control donde diligenciamos la información y revisamos las diferencias que se puedan presentar. En este caso tenemos una diferencia no significativa de 5 pesos. Después de tener nuestra información tanto del IVA descontable y generado, procedemos a realizar el prorrateo, ya que tenemos operaciones excluidas. Entonces, diligenciamos nuestra información de acuerdo a la categoría de cada uno de los ingresos, con el porcentaje que les corresponde a cada uno, teniendo en cuenta no teniendo en cuenta nuestros ingresos no grabados. Entonces, y en la parte inferior colocamos nuestro IVA común de cada uno de nuestros IVA descontables y tomamos de referencia el valor de IVA que no nos podemos deducir. Y en la columna o en la casilla de color amarillo tenemos diligenciado la transacción en la cual se realizó la causación de este procedimiento del prorrateo. Entonces, si la consultamos en el SAP, podemos verificar que la información se debe causar con el cierre del periodo en el cual se estamos liquidando y se hace con relación a cada una de las cuentas que se debe afectar en el prorrateo. Dentro de nuestra proforma ya tenemos que en la hoja resumen, al lado de la información de nuestro IVA descontable, tenemos dos pestañas
en la cual ya se ve afectado cada una de nuestras cuentas de IVA descontable con el prorrateo que estábamos diligenciando para el total de 3.069.000 y el prorrateo que teníamos 3.069.000. Con esto podemos saber el valor que debemos diligenciar en las casillas con el total del IVA. Es la casilla que tomamos de referencia para nuestra liquidación. Esta información de la hoja resumen alimenta nuestro borrador del IVA. En la hoja del borrador del IVA debemos de constatar cada una de las casillas. En este momento toda la información está formulada, sin embargo se debe validar cada uno de los ítems que correspondan a lo que acabamos de liquidar. Entonces, que el total de nuestros ingresos cuadre con relación al IVA generado que vamos a presentar y el total del IVA descontable que estamos presentando. La única diferencia que se debe presentar es la diferencia por el prorrateo, del cual se ajusta en el momento. Para corroborar nuestro valor a pagar, luego de causar el prorrateo, debemos de generar un balance nuevamente del periodo que estamos trabajando y revisar que la información nos cuadre. Entonces tenemos nuestro balance generado después del prorrateo. 445.763.716. Es el valor que vamos a pagar en el periodo. Y acá tenemos como nuestra ya liquidación agrupada. Adicional, después de tener nuestra información consolidada en nuestro cuadro borrador, tenemos una casilla donde aparecen las retenciones de IVA que nos practicaron. Esta casilla de las declaraciones de IVA que nos practicaron es una información que nos debe suministrar el área de tesorería. Nos envía cada uno de los certificados, los cuales debemos de validar con el cuadro resumen y consolidado de la información. Entonces nos suministran cuáles son los valores de los certificados y esta información la validamos con el soporte físico que tenemos de ellos. Por cada uno de nuestros clientes. Y después de validar esta información, tomamos el total de los certificados y los diligenciamos en nuestra columna, en nuestra fila de retenciones de IVA practicado para tener el valor total a pagar del bimestre. Esta información ya se procede a diligenciar en la plataforma y luego de que se envía a revisoría fiscal y se aprueba, se hace el cierre de las cuentas de impuestos. En un video anterior tenemos cómo se realiza el cierre de las cuentas de impuestos para cerrar nuestro ciclo de la liquidación del IVA.